Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz, y que sea la luz del Padre, que es Jesús, en sus vidas, que sea en sus corazones, en sus personas, en todo lo que hagan, en su trabajo, con su familia, que sea la luz del Padre en tu vida. Amén. Estamos agradecidos, como siempre estamos bien agradecidos con Dios por un día más de vida que nos da, ¿verdad? Porque su misericordia y su gracia ha sido con nosotros y estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Como siempre, escudriñando su palabra es verdad y es la que nos alumbra. Su palabra es la única que puede cambiar nuestra vida, es la única que puede hacer el cambio en ti. Si nosotros no buscamos de Dios, no podemos saber qué es lo que Dios quiere. Es una gran diferencia en yo creo en Dios, a en verdad conocer a Dios. Y conocer a Dios es tener comunión con Él, leer su escritura. Si no leemos la escritura, no hay forma como conozcas a Dios. Una cosa es, creo en Dios, sí, pero otra cosa es leer la escritura y saber qué es lo que Dios quiere decirte. Amén. Este canal, el propósito del canal no es para nada más, sino para escudriñar su palabra, darle la gloria al Rey primeramente en todo, siempre, darle la gloria al Eterno siempre, por los siglos de los siglos será. Y nosotros leer la escritura, escudriñar la escritura, que no, en estos tiempos no es de verdad en estos tiempos no es malo leer la escritura, en estos tiempos que están difíciles y cada vez están siendo más difíciles los tiempos. La escritura es la palabra de Dios de verdad, que te dice todo lo que está por acontecer, y todo lo que estamos viendo se están cumpliendo las escrituras. Los mensajes de hoy tienen que ser palabra de Dios, no mis pensamientos, no lo que yo creo, no, lo que dice la escritura. Amén. Lo que dice la palabra. La palabra de Dios es la única arma, hoy lo que te voy a decir, es la única arma que puede darle vida a los muertos. Todas las armas del hombre son para matar y destruir. Todas las armas creadas han sido para matar al prójimo, para guerras, para gobierno, para autoridades humanas. La palabra de Dios es la única arma que te da vida para la gloria de Dios. Las escrituras es la que nos da vida, lo dijo Jesús. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Y así, hermanos, nos quedamos en el mensaje pasado, en el Salmo, ¿se acuerdan? En el mensaje, pues ahora vamos a ver el Salmo 1, que es impresionante, y escudriñarlo y ver que aquí Dios, como el Espíritu de Dios está con el rey David y está escribiendo el Salmos 1, hermanos. ¿Amén? Y así que vamos a leer el Salmo. Siempre les pido que tengan su palabra, descárguenlo en tu teléfono, y ahorita ya no hay excusa. Tú puedes buscar a Dios leyendo su escritura, y en todos los mensajes que veas, todos, incluyendo los mensajes, apunta los versículos y vete a la palabra de Dios. No dejes que nadie te engañe. Estamos en tiempos que la arma poderosa, que es la palabra, es la que te va a dar vida y es la que te va a alumbrar en la oscuridad, en esta oscuridad que estamos en este mundo de oscuridad, de robo, de muertes, de guerras, de tanta cosa que estamos viendo, hermanos. Y es de verdad, acércate a Dios. No religión, acércate a Dios. Con su palabra, ora a Dios, agradécele a Dios. Siempre agradécele a Dios. Amén. Vamos a leer el Salmo 1, ¿verdad? Salmo 1, desde el 1 al 6, todo el Salmo 1. Es impresionante, hermanos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A la letra dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas corrientes, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Señor, le damos gracias por todo lo que ha sido bueno con nosotros, Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado hasta hoy, y su misericordia y su gracia sigue día con nosotros, Señor. Le pedimos, Señor, que todo lo que se vaya a decir hoy, Señor, sea por medio de su Espíritu, Señor. Que no sea carne ni sangre, ni palabras ociosas, Señor, ni palabras vanas, Señor. Que sea su palabra, Señor, que cambie el corazón de todo aquel que está viendo este mensaje, Señor. Pedimos la bendición del Espíritu de Dios a cada una de las personas que ven este mensaje. Señor, que usted sea alumbrando, Señor, con su palabra, Señor, y que usted sea dando vida, Señor, con su palabra. Bendito es Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Le damos toda la gloria, Señor, y recíbala, Señor. Acordándonos de todo aquel que está en guerras, a todo aquel que no tiene salud, todo aquel que no tiene que comer y no tiene un lugar donde dormir, Señor. Que usted sea, Señor, primeramente salvando su alma con su palabra, Señor. Y que sea usted confortando, Señor, sanando, levantando, Señor, al caído. Todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, el Salmo 1 es impresionante, hermanos, el Salmo 1, porque el Salmo 1 todo te dice qué es lo que Dios en verdad quiere de nuestras vidas. El Salmo 1, totalmente. El Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muchas veces me dijeron que ir al cine, muchas veces me dijeron, obviamente, ¿verdad, hermanos? Hay películas que no debemos de ver, que deberíamos de no ir ni a ver. Pero el sentarse en silla de escarnecedores no tiene nada que ver que vayas a un restaurante, no tiene nada que ver con que vayas al cine, no tiene nada que ver que te vayas y te sientes a un lugar, en un hotel, en donde quiera. Eso no está hablando aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Ves? Jesús es el camino, la verdad y la vida, que guardó los mandamientos, hermanos. No pecó, Él es el camino. No pecó, no fue transgresor de la ley. Él es el camino. Y verdad dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué es el pecado, hermano? Transgresión de la ley. Ya lo hemos visto, hermanos. Ya lo hemos visto. No hay otra cosa que sea pecado. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Todo lo que está fuera de los mandamientos es pecado. Y el que no anduvo en camino de pecadores quiere decir que no anduvo en los caminos de todo el mundo, ¿verdad? Y ya lo vimos también en el mensaje pasado, que todos hacen conforme a su voluntad en vez de hacer como la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es Jesús, que vino a la tierra, murió por ti y por mí, murió santo, puro, digno, sangre limpia, justa, buena, y ahora seguimos a Jesús. Hoy seguimos a Jesús, hermano. No seguimos a ningún desobediente. No estamos siguiendo a ningún desobediente. Al contrario, el desobediente quiere que desobedezcas. Así siempre ha sido. Y el mundo está en la situación de hoy como está. ¿Por qué? ¿Porque guardan los mandamientos de Dios? No, hermanos, porque se apartan de los mandamientos de Dios. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
En Apocalipsis hay dos mujeres, la mujer representa a la iglesia. Hay una que es santa, limpia, que está vestida pura. ¿Quién es? La verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia, hermanos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Lo dice Apocalipsis. Lo dice Apocalipsis. Esa es la mujer verdadera que está vestida de lino fino. Y hay otra mujer que se sienta en la bestia. ¿Qué es qué? ¿Qué le dice la palabra que es? Se sienta en la bestia, se sienta en los mandamientos de hombre, se sienta en el poder humano, se sienta en el poder gobernado por esta bestia. Se sienta obviamente ¿en qué? En transgresión. Todo el mundo y sus leyes, hermanos, pueden hacer lo que sea, nunca van a cambiar el alma ni la persona. Lo único que cambia es la palabra de Dios. Y Jesús es la palabra en carne, que le hace pensar a la gente que ahora ya no obedecemos, cuando Jesús es el máximo ejemplo de nosotros seguirle obedeciendo los mandamientos de Dios. Jesús no vino a abolir ni a abrogar, lo dice Mateo 5:17. No pienses que vine a abrogar la ley ni los profetas. Hoy todo el mundo piensa que sí. Es lamentable. Hoy todo el mundo piensa que sí. Y ves escrituras tras escrituras como esta que dice: bienaventurados, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que no has participado. Lo busqué en el internet, dice: con todo esto en mente podríamos decir que la frase ni en silla de escarnecedores se ha sentado significa alguien que no se ha asociado o no se ha unido o no ha colaborado con los que se mofan o se burlan de la persona de Dios o de la palabra de Dios o del pueblo de Dios. La bestia significa que se van a burlar, se van a reír, se van a apartar de la ley de Dios, se van a apartar, van a hacer otras leyes, las cuales acabamos de ver, otras leyes que son para la justicia de la tierra, las cuales no tienen nada que ver con que Dios las haya dado, pero Dios ya dio su ley, ya la dio, y esa no va a pasar, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. ¿Qué es escarnecedor en la Biblia? Se entiende por un escarnecedor el que escarnece, burla, rechaza, ofende, ultraja, ridiculiza, insulta, calumnia o afrenta delante de varias personas. También depende de malas intenciones o también de su motivo. Si ves, la ramera que se sienta en la bestia se sienta en el poder del hombre, mandamientos de hombre, y hacen la voluntad del hombre. Caín, ya lo hemos visto. Abel levantó un altar haciendo la voluntad de Dios. Esa fue probada. Caín no hace la voluntad de Dios, hace lo que él quiere, trayendo justicia terrenal, verduras, frutas, legumbres, ¿verdad? Trajo del campo y le quiso dar ofrenda a Dios. Te adoro haciendo mi voluntad, te adoro haciendo mi voluntad. Ese es Caín. Ese es Caín. Dos mujeres, una de lino fino, otra que se sienta en la bestia, que se sienta haciendo los mandamientos de hombre. No dejes que nadie te engañe, estamos en los últimos días y mira, aquí estamos viendo específicamente que, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es lo que quiere decir. Que no has tenido, que no te has unido, que no has colaborado, no has. ¿Qué es la apostasía? Para todos los hermanos, ¿qué es la apostasía? Quitarte de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, es verdad. La palabra de Dios me dice 5 verdades: el Padre, el Hijo, el Espíritu de Dios, su palabra y los 10 mandamientos son verdad. Lo dice la Escritura. La fe nunca es quitar ninguna de estas, porque si te quitas de todo eso es apostatía. Tú eres apóstata si no estás conforme a esta verdad que es Dios. Su palabra es verdad. Su palabra es verdad.
Otra cosa de no andar en malos, no anduviste en consejo de malos en nuestra vida personal y todos, tú sabes perfectamente en tu recorrido quién te ha dicho consejos buenos y consejos malos. Casualmente, por nuestra carne, siempre anteriormente, como yo lo viví en mi vida, muchos que se llamaban amigos, que se llamaban hasta familiares, te dan consejos malos. El consejo malo siempre que es desobedecer. Si vivías con tus papás, no hombre, no le hagas caso a tus papás, vámonos aquí, vamos a llegar tarde. Todos los consejos malos en tu trabajo, toda la gente te aconseja que desobedecer. Desde el principio, ¿qué es lo que le aconsejó y que le habló a Eva y que hizo pecar a Adán? Porque el mandamiento fue dado a Adán y pecaron. ¿Quién fue? Un mal consejo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Pecado es transgresión de la ley. No puedes quitar los mandamientos de Dios. Y hoy doctrinas, casi la mayoría, dicen que ya no. Entonces, ¿qué es pecado? Tercera de Juan 1:11 dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y desde niños sabemos qué es lo malo y qué es lo bueno. Y tú sabes en tu vida quién te ha aconsejado para bien y quién te ha aconsejado para mal. Y usualmente, casi siempre, todos los buenos amigos, que son muy pocos, que te aconsejan lo bueno, siempre nosotros no. Mejor nos vamos con lo malo. Siempre. Siempre. Pero la verdad, que todo aquel que te ha aconsejado hacer lo bueno es porque en verdad te aprecia, te ama, de verdad te estima. Todo aquel que te dice lo bueno. Y muchas veces te mofas, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, te ríes de la gente. Ay, que se cree muy santo. Ay, esto no es de ser ni religioso no, esto es de hacerle caso al Creador de todas las cosas, que dio sus mandamientos. Imita lo bueno. ¿A quién estamos imitando? A Jesús. Jesús quebrantó la ley. No dejes que nadie te engañe, porque si quebrantó cualquiera de los mandamientos, entonces Jesús es transgresor. Y entonces, ¿cómo resucitó? A mí me dice la Escritura que cumplió, que guardó, que Él es santo, que Él es fiel y verdadero, que Él fue fiel a los mandamientos de Dios, murió en una cruz por ti y por mí, y ahora tenemos que imitar a lo bueno. ¿Quién es la máxima expresión de lo bueno? Jesús. ¿Fue transgresor? No. ¿A quién seguimos? A Jesús. A Jesús. Estamos en el calendario romano y todos deseando un año 2023 bueno, un 2023. No, cambia tú. El año que viene, 2023, pueden venir las guerras, pueden venir enfermedades, pueden venir pestes, pueden venir lo que sea, pero no dejes que te cambien tu persona y tu forma de ser. El año que 2023, 2025, 2015, 2050, 2000, si los años que dicen sé bueno, no, sé bueno tú. Tú cambia, tú despiértate, agradécele a Dios, dale gracias porque estamos respirando, dale gracias porque tienes salud, dale gracias porque tienes todo lo que tienes. Y eso no te va a hacer feliz. Nada de lo que tengas te va a hacer feliz. Lo que te hace feliz es acercarte a Dios y al Espíritu de Dios. Eso te hace feliz. Porque el Espíritu de Dios entrando en tu corazón te quita amargura, odios, rencores, coraje, envidia, disensión, pleitos. Todo eso, el Espíritu de Dios te cambia. Dice la gente que no puedes cambiar. Sin Dios no hay cambio. Con Dios, Dios te cambia. Dios.
aquí viene lo bueno, Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón, ¿verdad? El primero, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado. Silla de escarnecedores se han sentado. La representación de sentarse es que estás de acuerdo con todo lo que el mundo dice y no lo que Dios dice. Eso es sentarte en silla de escarnecedores. No está refiriéndose a irte a sentar a un restaurante, a irte a sentar, no, hermano mío, no. Que te estás asociando con los transgresores, que estás compartiendo lo mismo que hacen los transgresores. Salmos 1, el 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Palabra de Dios siempre, nunca ha sido religión. Aquí está escribiendo David, por medio del Espíritu de Dios, está escribiendo y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nunca ha sido religión. A nosotros los hombres queremos hacer tantas cosas y en vez de meditar en la ley de Jehová. ¿Qué es la ley de Jehová? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nunca ha sido religión, es de que medites en la ley, en los mandamientos de Dios. Eso es buscar a Dios, conocer a Dios, estar meditando en los mandamientos del Eterno, del Creador Todopoderoso que creó todas las cosas. Porque es el carácter de Dios. Dios puso su carácter, la luz la trajo en el monte Sinaí, se la dio en 2 tablas de piedra a Moisés para dársela al pueblo de Israel y que sean santos, nación santa. Después vino la ley de Moisés a causa de la transgresión de los 10 mandamientos. Si no entiendes eso, entonces te vas a llevar con doctrinas que te dicen, no, ya no estamos bajo la ley. Hermanos, ya no estamos bajo la ley de matar corderos, de apedrear, de crucificar. Ya esa ley ya no. La ley de Dios sí. Porque inclusive en la ley de Dios no matarás. No tendrás dioses ajenos. Dime tú, ¿cuál ley es obra? Como Pablo dice, pues ya no estamos bajo las obras de la ley y nadie será justificado para las obras de la ley. Sí, está hablando de las obras. Ya nadie se justifica por matar corderos, obras de ley, de otra ley. La ley de Dios no pasa, hermano mío. La ley de Dios no pasa. Porque ahora con Jesús no matamos, porque ahora con Jesús no adulteramos, porque ahora con Jesús, o sí. Sí, tantas doctrinas llegan a tu vida y tienes que leer la Escritura, y por eso pecamos, porque decimos, ¿sabes qué? Sí, no, ya la ley ya fue quitada, sí, ya, vamos a hacerlo, al cabo, Jesús nos perdona con su sangre. Imita lo bueno, y eres de Dios, no imites lo malo, porque entonces no has visto a Dios, lo acabamos de leer. Al que tenemos que imitar es a Jesús, que murió santo, puro, limpio y resucitó al tercer día. Gloria a su nombre. ¿Por qué? ¿Porque fue pecador? No, porque no fue transgresor, hermano mío. A él la gloria y la honra, el justo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo va a quitar cuando venga en su segunda venida. Hasta hoy empieza a trabajar el Espíritu de Dios en ti y en todos aquellos que quieren buscar en verdad de Dios. Es tiempo de buscar de Dios, siempre ha sido. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú decidas buscar a Dios o no. ¿Cómo? Leyendo la Escritura, teniendo comunión con Dios, orando. Mi casa será llamada casa de oración. Y en la ley de Jehová está su delicia. Es una delicia la ley de Dios. Y muchos están diciendo que es maldición por lo que dijo Pablo.
Pablo escribió, pero tienes que tener atención en lo que se está refiriendo Pablo. ¿Cómo puede ser delicia y cómo puede ser maldición? Tienes que ver los escritos de Pablo con la palabra. Salmo 37. Salmo 37 del 1 al 6 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia a los que hacen iniquidad. ¿Ves? No tengas envidia a los que hacen iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pecado. Los que no están sin ley, los que son transgresores. Eso es iniquidad, eso es impío. Porque como hierba serán pronto cortados. ¿Ves? Y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. En su ley está su delicia. ¿En qué nos debemos deleitar? En la ley de Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. ¿Ves? La justicia. La justicia. ¿Qué es la justicia de Dios, hermanos? Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto con la palabra de Dios, y tendremos justicia cuando tengamos cuidado de poner por obra sus mandamientos. Esa es la justicia de Dios. Jesús es justo porque cumplió y murió santo, justo, limpio. A Jesús seguimos. A Jesús. Esto no es de creerse Jesús, esto es de acercarte a Jesús, porque Él es el único. Con el Espíritu de Dios es el único que nos guía. Él es. En nuestra carne no podemos. ¿Ves? Está su delicia. Está su delicia en la ley de Dios. Y deleítate en Jehová. Esa es la forma de deleitarte en Dios. Cuando guardas sus mandamientos, que es amor al Padre y amor al prójimo. Los 10 mandamientos. Gálatas 3, vamos a leer el versículo 10, porque con la palabra de Dios, hermano mío, tenemos que escudriñar lo que Pablo está escribiendo y a qué se refiere. Dice la Escritura: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ven, hermanos, por eso dicen que hay mucha contradicción en la Biblia. Y hay muchos que no creen precisamente por ciertas contradicciones, porque esta parece ser una contradicción. En Salmo está diciendo: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Acá Pablo está diciendo: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, ojo lo que viene, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Ves la diferencia? ¿En dónde escribió los 10 mandamientos Dios? Con su dedo, hermano, con su dedo. No dejó que nadie lo escribiera. ¿Dónde lo escribió? Con su dedo, en 2 tablas de piedra, no en ningún libro de la ley. Aquí Pablo se está refiriendo al libro de la ley, la maldición del libro de la ley. Si tú eras transgresor, te caía la maldición del libro de la ley, que apedreaba, que crucificaba, que la única forma de poderte poner bien con Dios era degollando corderos, llevando la sangre, ¿verdad? Ir a los atrios, donde estaba, matar al cordero, y para que sea el perdón de pecado, para ponerte bien delante de Dios. ¿Ves? Obras de ley. Nadie se justifica por las obras de la ley, ya no, Jesús murió. Por eso Pablo está escribiendo esto. Ahora yo te pregunto, ¿no matarás es obra? Al contrario, no mates, no hagas muerte. ¿Ves? Matar es obra mala. No matar no es ninguna obra. No matarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Es obra? No es ninguna obra. No tengas dioses ajenos. Ninguno de los 10 mandamientos es obra. Mas sin embargo,
tendremos cuidado de poner por obra los mandamientos de Dios en este templo. Eso es lo que da justicia. ¿Por qué le decimos que Jesús es justo? Porque Él murió santo, haciendo lo bueno, guardando los mandamientos de Dios. Pablo se está refiriendo a las obras de ley. Eras transgresor de los mandamientos, entonces aplicaba la ley de Moisés en tu persona y en la mía. Por eso dice, ya no estamos bajo maldición. Y toda la gente piensa que está hablando que los 10 mandamientos es maldición. Hermano mío, no dejes que nadie te engañe. Eso no es cierto. Pablo no se está refiriendo a nada de eso. Deuteronomio. Ya lo había dado esto, pero lo quiero recalcar, hermanos. Deuteronomio 31. Vamos a leer del 24 al 26, dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro. ¿Verdad que está diciendo Pablo del libro de la ley? La maldición del libro de la ley. Ojo, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. El libro de la ley está por testigo afuera del arca, no adentro del arca. Adentro del arca estaban los 10 mandamientos. Adentro del arca están los 10 mandamientos. Afuera del arca está el libro de la ley que iba a ser contra ti y contra mí antes de Jesús en las Escrituras. Ese libro de la ley traía la maldición de la ley. Por eso Pablo se está refiriendo a la maldición de la ley. Y nadie se justifica ya, no hay nadie que se justifique por la maldición de la ley haciendo las obras de la ley, porque la única forma en aquel tiempo, en las sagradas escrituras, tenías que matar por cordero para hacerte justificado, para ser justificado ante Dios. La muerte de los corderos y de los toros y de los machos cabríos, que habla Hebreos 10. Ve a leer Hebreos 10, esto ya lo dije anteriormente, que es la sombra, y que también en Colosenses dice la sombra de lo que ha de venir. Sí, fuimos transgresores, ahí viene la sombra. ¿Qué es la sombra? Todo lo que se hacía para ponerte correcto o para justificarte ante Dios. Si tú pecabas, te tenías que arrepentir, tenías que transferir los pecados al cordero. Era muerto el cordero y la sangre era llevada hasta el lugar santísimo y era salpicada la sangre, y eso era como tú te podías poner otra vez bien con Dios. Eso ya no es las obras de esa ley lo que nos justifica, hermano mío. Y todos agarran estos versículos para decir: ya ves, no es la ley, hermano mío. Hermano, los 10 mandamientos son verdad. Lo dice el Salmo 119. Y el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están escritos en las tablas de piedra de la ley que estaban en el arca del pacto. De eso se está refiriendo Pablo, hermano mío. En Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo hoy por la fe vivirá. Hoy tenemos que vivir justamente, porque el justo, lo dice la Escritura, por la fe vivirá, creyéndole a Dios, obedeciéndole a Dios, hermano mío, no desobedeciendo. El justo por la fe. Todos están pensando que, por la fe, ya no es por los mandamientos, ahora hay que creer. Entonces, ¿qué crees? Si Jesús exaltó la ley de Dios, lo dice en Isaías, ya lo vimos el versículo, y luego todavía Él murió santo y resucitó al tercer día. ¿Qué más justicia quieres? La justicia de Jesús es la que nos salva, creyendo en Él. Y que si creemos en Él, creemos en sus enseñanzas, creemos en su caminar, creemos en lo que Él vino a enseñarnos. Entonces estamos en Cristo, siguiendo a Jesús, no siguiendo religiones, hermano mío, no siguiendo a hombres. Toda la Escritura está diciendo: maldito el hombre que confía en el hombre.
Estamos siguiendo a Jesús que resucitó al tercer día. El Espíritu de Dios resucitó a Jesús. El justo por la fe vivirá. Y en Gálatas 3, 6, 7, ¿verdad? Cuando todos, no, es por Abraham, hermano, no es por la ley. En Abraham no había ley. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aquí hay un problema, que todo el mundo agarra estos versículos. Ya ves, es por fe, hermano mío. ¿Qué le pidió a Dios a Abraham? Abraham creyó. ¿De qué manera? Le pidió a su hijo. Le pidió a su hijo. ¿Obedeció a Abraham o no obedeció a Abraham? Y le fue contado por justicia, porque creyó el mandamiento de dame a tu hijo y lo ofreció a Abraham y le fue contado por justicia. Todos se saben ya, todos, aunque seas o no seas, sabes lo que pasó. Iba a matar a su hijo Isaac y un ángel lo paró y Dios proveyó. Y de ahí le pusieron el nombre de Jireh, porque Dios proveerá, es el proveedor. ¿Ves? Los nombres que aparecen en la Biblia, todos identifican algo de que Él es el creador. Yahweh, Jehová, que le pusieron en español, pero ese no es su nombre, hermano mío. No lo es. No dejes que nadie te engañe. Él dice ser el que es por siempre. Y porque Él es, no tendrás dioses ajenos. Y porque Él es, no matarás. Y porque Él es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque Él es. Porque Él es, no robamos. Porque Él es, no adulteramos. Abraham. Ahora dicen, no hay ley. Vámonos a Génesis, hermano mío. A Génesis. Génesis 26, del 2 al 5, dice la palabra de Dios. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, y habita como forastero y en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Le está hablando a Isaac. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas las tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Cuál simiente? Jesús. Ahora somos benditos todos por Jesús. Jesús es simiente de Abraham. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, subraya esto, cuando dicen que no hay ley. A ver, ¿cómo que no había ley? Si tú tenías comunión con Dios como siempre, si tú tienes comunión con Dios hoy, el Espíritu de Dios te hace que no seas pecador. No está en tus fuerzas, es la ayuda de parte de Dios. Ojo, por cuanto yo abra mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cómo, hermano? Si allá no había ley. Ahora te dicen, no, Abraham nunca tuvo ley, no tenía necesidad de guardar nada. Entonces la palabra de Dios es mentirosa. Por cuanto yo abra mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, como si fueran otros, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si tú escudriñas la palabra de Dios, te das cuenta que, ¿cómo entonces si no caminó con Dios? ¿Qué es el caminar con Dios? Caminar con Dios, el que no anduvo en camino de pecadores. Cuando tú caminas con Dios, no andas en camino de pecadores. Cuando tú caminas con Dios, no estás en camino de pecadores. Desde el principio. Y le fue contado por justicia. ¿Y qué es la justicia de Dios? Y tendremos justicia cuando cuidamos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado.
Gálatas, nos regresamos a Gálatas 3, el 12 y el 13. Y la ley no es de fe. ¿Viste? La ley no es de fe. Ahí te va. ¿Por qué dice que la ley no es de fe? Y que está las obras del libro de la ley. Ahí te va. ¿Por qué? Porque si tú no tenías la fe suficiente, o más bien no tenías el tiempo con Dios y no orabas con Dios, entonces humanamente cada que cometes pecado, eso ya no es, ya la fe, ya eres transgresor, eres pecador, ya no hubo fe en ti. Ahora todo el mundo dice, estamos por fe, hermano. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, que es la verdad. La verdad es el Padre, la verdad es el Hijo, la verdad es el Espíritu, la verdad es la palabra de Dios y la verdad es los 10 mandamientos. Y la ley no es de fe. Todo lo que conllevaba para ponerte bien cuando eras transgresor de Dios, sí, la fe es no ser transgresor. Esa es la fe, no seas transgresor de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Esa es la fe. Jesús, ¿ves? Cuando dice, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Ves? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál fue la fe de Jesús? Vivir santo, recto, hasta la muerte, y muerte de cruz, y resucitó al tercer día. ¿Qué es la fe de Jesús? Guardar los mandamientos. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Ves? Vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de todo lo que se tenía que hacer para ponerte bien con Dios. Hecho por nosotros maldición. ¿Quién se hizo maldición? Esto lo está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo. Jesús se hizo maldición por todos, siendo él no pecador. ¿Ves? Él fue llevado a la cruz cuando no se merecía morir por ti y por mí. Cuando él no fue transgresor, hermano, y no merecía ninguna muerte. Pero ante la ley lo llevaron y levantaron falsos para llevar a nuestro maestro a la cruz. Fue sentenciado y se hizo maldición por nosotros, hermano mío. Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y ya lo había dicho en un mensaje pasado. Todo aquel que era decretado de muerte era porque había sido transgresor. Y hay algunos pecados, hermanos, si no te das cuenta, hay algunos pecados que son de muerte. Entonces tenemos que ver cuáles son esos pecados de muerte, hermano mío. Pero los 10 mandamientos no pasan. Los 10 mandamientos no pasan. Jesús, Juan 15, 9 y 10 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todo lo que decimos tiene que estar sustentado con la palabra de Dios. No dejes que nadie te engañe, escudriña la palabra. Estar en el amor de Dios es guardar los mandamientos del Padre, porque dice, permaneced si guardareis mis mandamientos, como si Jesús tuviera otros. No, es los mismos mandamientos, hermano mío, así como yo he permanecido en los mandamientos de Dios. Y nunca dice que sus mandamientos son diferentes a los mandamientos del Padre, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. No dejes que nadie te engañe. La palabra es fiel y verdadera. Es fiel y verdadera. Daniel 9, y te compruebo, ¿ves? Había una ley, los 10 mandamientos que no deben de ser. Eso es lo que nos dice que es pecado. Los 10 mandamientos nos dicen que es pecado. Los 10 mandamientos nos dicen, no matarás, porque matar es pecado. Es transgresión. Mentir es transgresión. Adulterar es transgresión. Y si lo hiciste y ya lo hiciste, arrepiéntete y vete al Maestro, que fiel es Él en perdonar.
pero arrepiéntete, un arrepentimiento sincero. Ese es el problema de todas las enseñanzas, que ay no, y mañana peco, 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 y mañana peco. Todos tenemos naturaleza pecadora. El único que nos ayuda es el Espíritu de Dios, su palabra y tener comunión. Entre más comunión tienes con Dios, esto no es de exageración, entre más comunión tienes con Dios, Dios te cambia. Dios nos ayuda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Daniel 9:11 dice la escritura: todo Israel traspasó tu ley. ¿Ves la diferencia? Tu ley, que la ley de Moisés, o como Pablo dice, el libro de la ley. Hay una gran diferencia, hermano mío, pero la gente no estudia, no escudriña. Hay una gran diferencia en tu ley. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Vete a Éxodo 20, y antes de escribirlos: y Jehová Dios dijo estas palabras. Y Jehová Dios dijo estas palabras. Es palabra de Dios. No dejes que nadie te engañe. Éxodo 20, vete el Éxodo 21. Y Jehová Dios dijo estas palabras. Y vienen los mandamientos de Dios, que fueron escritos con el dedo de Dios, que es el Espíritu de Dios. Ya lo vimos en mensajes pasados. Todo en la palabra de Dios concuerda. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. ¿Vistes cómo hay dos leyes? ¿Te queda claro o no te queda claro? Todo Israel traspasó tu ley. Hoy nos cae la maldición de la ley de Moisés. La ley de Dios es la que escribió Dios con su dedo en tablas de piedra. Fueron escritas con el dedo de Dios. Dios no permitió que nadie escribiera. Y vino la ley de maldición que está hablando Pablo. ¿Ves cómo todo tiene sentido cuando escudriñas? La maldición. Nadie será justificado por las obras de la ley de Moisés, del libro de la ley de Moisés. Y aquí te está diciendo: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Si no escudriñas la palabra, si no escudriñas tú la palabra de Dios, vas a creer todas las doctrinas que están allá afuera. Es más, todo lo que aprendas aquí, escudriña la palabra y tú verás si es cierto o no. No dejes que nadie te engañe. Yo le digo a todos que escriban los versículos siempre. Escribe los versículos siempre. Escribe los versículos. Escudriña tú para que tú veas la verdad, no que te digan qué es la verdad y qué es la verdad. Lo único que tiene todo el derecho de decir qué es la verdad es Dios, su palabra. No dejes que nadie te engañe. La maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervos de Dios, porque contra él pecamos. ¿Ves que no dice y caerá la maldición de los mandamientos de Dios? No. La maldición en la ley de Moisés. En la ley de Moisés. Si tú eras transgresor de la ley, entonces aplicaba la maldición de la ley, del libro de la ley que fue escrita por la mano de Moisés, donde apedrea, donde crucifica, donde todavía para ponerte bien tenías que matar cordero para ponerte bien ante Dios, porque eres transgresor. ¿Ves? La idea siempre ha sido, desde Génesis hasta Apocalipsis: no seas transgresor. Jesús vino y cada que sanó o cuando liberó, ¿qué dijo? Vete y no peques más. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. En otras palabras, vete y obedece los mandamientos de Dios, como ahorita lo acabamos de leer.
¿Qué leímos? Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso es permanecer en su amor, y eso es lo que en Salmos está diciendo: deleítate y deleítate. Y sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nunca ha sido religión, sino que medites en la ley de Dios, que son los 10 mandamientos que Jesús vino a cumplir, y ahora seguimos a Jesús, que es santo, que es digno, que es fiel, porque guardó los mandamientos de Dios. Gálatas, seguimos leyendo en Gálatas 3, con la palabra de Dios, para que quede claro, hermano mío. Hay 2 leyes, la ley de Dios y la ley de Moisés. La ley de Moisés, la maldición de la ley de Moisés, aplica única y exclusivamente si eres transgresor de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. ¿De qué nos hizo libre Jesús si no es del pecado? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Haya pues este sentir que hubo en Jesús. Él nos enseña el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Él no fue transgresor. El ejemplo, por eso siempre digo que la luz del Padre, que es Jesús, porque Jesús vino al mundo a enseñarnos la luz del Padre. Él es la luz. Gálatas 3, 14, 15, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Ves? La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Del Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu, hermano mío? ¿Ves? Hoy tenemos que vivir en el Espíritu. Se lo dijo a Nicodemo Jesús. Y todos dicen: no, hermano mío, ya no son los mandamientos, es el Espíritu. Bueno, el Espíritu te guía a no desobedecer. El Espíritu te guía más bien a obedecer, o sea, no desobedeces. ¿Sí me explico? Obedeces. Ese es el Espíritu de Dios. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, ojo lo que está diciendo, un pacto, aunque sea de un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aunque sea de un hombre, nadie le invalida ni le añade. Está hablando de los mandamientos de Dios. Ya nadie lo invalida, ¿ves? Porque Jesús no vino a abolir. Un pacto ratificado. Ahora, ¿qué es el nuevo pacto, hermanos? Porque muchos entienden que el nuevo pacto es que Jesús murió, la cruz, ponen el nuevo pacto que es la cruz, la sangre de Jesús. Jesús dijo: este es el nuevo pacto, mi sangre que será derramada por vosotros. ¿Qué sangre es? Justa, limpia, pura, que guardó los mandamientos, que no fue pecador. Si no entiendes eso, no puedes entender que es el nuevo pacto, porque Jeremías, ya lo he dicho muchas veces, pero Jeremías 31, 31, 33 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ellos invalidaron mi pacto. ¿Ves? El ejemplo del pueblo de Israel es que invalidaron el pacto de Dios y les cayó la maldición de la ley. Jesús vino a cumplir, y Él vino a cumplir los mandamientos de Dios, y murió santo en una cruz, porque precisamente los fariseos y los escribas dijeron mentiras para poner a Jesús en la cruz. Pero Él no merecía la cruz. Pero Él, como dijo Pablo, se hizo maldición por ti y por mí, derramando su sangre limpia, justa, aceptada por Dios. Ya no hay necesidad de obras de ley, matar corderos, hermano mío. De eso se refiere Pablo en sus cartas, porque en aquellos tiempos todavía querían seguir con el sistema que ya había sido abolido en la cruz. Han sido los decretos que fueron clavados en la cruz, lo dice Pablo también, los decretos que fueron clavados. ¿Cuáles son esos decretos? La ley de Moisés, todos los decretos Jesús lo vino a cumplir. Ya su sangre preciosa es la que nos redime, ya su sangre preciosa es la que nos limpia. ¿Ves? Su sangre preciosa nos justifica.
pero solamente si tú aceptas a Jesús, te arrepientes y empiezas a vivir como Él vino. Lo dice en Primera de Juan. Seguimos leyendo Jeremías 31, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto es que Jesús murió santo, puro, limpio. Y el pecado, ¿qué le hizo el pecado a nuestro maestro? Lo puso en una cruz porque Él murió por nosotros. Todo el pecado del mundo se fue en el peso de Jesús, en la persona de Jesús. Fue todo el pecado lacerado, vituperado, golpeado, herido. De eso habla Isaías, herido por nosotros, y por su llaga fuimos todos sanados. Sanados. No nada más está hablando de la sanidad del cuerpo de enfermedad, sino fuimos nosotros sanados porque Él, de ese cuerpo mutilado, herido, golpeado, resucitó al tercer día. Y ahora le seguimos a Él. Él ofrece vida eterna. Es por Jesús, ¿ves? Porque le amamos, guardamos sus mandamientos. No guardamos sus mandamientos para alcanzar salvación. La salvación es Jesús, que guardó perfectamente. Y porque le amamos, permanecemos en su amor, como Él permaneció en el amor del Padre. Si no entiendes eso, estás en religión. Porque Jesús nos salvó del pecado y de la muerte. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dice la Escritura, ahora bien a Abraham fueron hechas, ¿verdad? En Gálatas 3, 16 al 26 dice, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Cuál es simiente? No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Ahora por Cristo todos somos libres de pecado y de la muerte. No dejes que nadie te engañe. El Espíritu de Dios, ya lo vimos, el Espíritu de Dios empieza a escribir sus mandamientos en nuestro corazón, los pone en la mente y nos pone en nuestro corazón. Ese es el verdadero evangelio. Eso es lo que nos vino a enseñar Jesús. Jesús no nos vino a enseñar desobediencia, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Si tú quitas los mandamientos, estás quitando el pecado, hermano mío. Eso es algo peligroso. No dejes que nadie te engañe. Jesús no vino a abolir, vino a cumplir. La simiente es Jesús, el 17. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Vistes? No lo abroga para invalidar la promesa. La promesa es Jesús. Siempre ha sido y es. Porque si la herencia es por la ley, y está hablando de los decretos del libro de la ley, acuérdense, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, ¿ves? Fue añadida a causa de las transgresiones. Ojo, la ley de Moisés fue añadida a causa de las transgresiones, de ser transgresor de la ley de Dios. Por eso tienes que leer la Escritura escudriñándola, no nada más leyéndola y ya, dice la ley, ya no cumplas la ley. No, hermano mío, porque siempre Pablo está diciendo, en ninguna manera. ¿Pecaremos pues? Porque ya no estamos bajo la ley. Dice, en ninguna manera. Y pecado es transgresión de la ley, de los 10 mandamientos. No dejes que nadie te engañe. Pablo jamás se refirió ante los mandamientos de Dios mal. Escúchalo, jamás, jamás. Escúchalo. Jamás. Jamás.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Fue ordenada por los ángeles la promesa por un mediador. ¿Quién es ese mediador? Jesús. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Ves? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Ves? La promesa que es la fe en Jesucristo. ¿Y qué es la fe en Jesucristo? Que Él vivió santo, murió y resucitó al tercer día. Si no tienes esa fe, no te sirve de nada la religión que traes o que profesas, porque Jesús fue santo. Lo que nos está enseñando es que Jesús es santo, justo, limpio, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y Él nos dice que siguiéndole a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, entonces Él nos da vida. ¿Ves? Siempre es Jesús. Él vino a cumplir la ley de Dios, que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esa fe es dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, ojo, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Ves? El fin de la ley es Cristo, porque aquí nos está diciendo, el fin es la finalidad, pero todo el mundo cree que el fin ya se acabó, ya no hay, ya, la ley ya no existe. El fin de la ley es Cristo, la finalidad de la ley es Cristo, está de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Los mandamientos de Dios nos llevan a Cristo. Eso es permanecer en el amor, ya lo vimos con palabras de nuestro Señor Jesús en Juan 15, 9 y 10. Pero venida la fe, Cristo, a fin de que fuésemos, ¿ves? A fin de que fuésemos justificados por Él. Somos justificados por lo que Él vino a hacer. Vivir santo, hermano mío. Esa es la justicia. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Jesús enalteció los mandamientos de Dios, tanto que murió santo para resucitar al tercer día. Todos somos hijos de Dios en la fe en Cristo. Si Jesucristo es nuestra fe, entonces ya no pecamos. Tenemos naturaleza pecadora, pero ahora tenemos que buscar de Dios. Con la ayuda del Espíritu de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los pecadores serán llevados a la muerte. Los que están en Cristo, que están siguiendo la forma, el camino de vivir y la forma correcta que es en Jesús, el camino estrecho, van a heredar la vida eterna. Pero tenemos que vivirla aquí, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Por eso en Salmos, ¿verdad? Dice el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a aguas corrientes que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ves? El 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por cuanto meditas en la ley de Jehová, y en Jehová está tu delicia, porque meditas en la ley de Jehová, los 10 mandamientos, serás como árbol plantado junto a aguas corrientes, que te da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No dejes que nadie te engañe. Vive tu tiempo agradando a Dios. Lo que nos queda, agrada a Dios. No agrada es religión, no religión, agrada a Dios. Sé agradecido con Dios todos los días de tu vida. Serás como árbol plantado. Lo dice la Escritura. ¿Qué pasó con Jesús? Resucitó. Le cayó todo el pecado del mundo en la persona de Jesús en la cruz, pero Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Seguimos a Jesús. No dejes que nadie te engañe. Y todo lo que hace prosperará, porque
porque estás en la ley de Jehová. Estás en la voluntad de Dios. Todos hoy en día dan mensajes de prosperidad sin obedecer a Dios. Dios te dice que tú te deleites en la ley de Jehová, que será tu delicia, y medites de día de noche, y serás como árbol plantado. Su hoja no cae. Cada vez que ves que su hoja no cae, ¿qué quiere decir? Ángeles caídos. ¿Por qué? ¿Porque hicieron la voluntad? No, porque no hicieron la voluntad de Dios. Por eso son ángeles caídos. Y su hoja no cae. O sea que si eres árbol junto a corrientes. ¿Cuáles son las corrientes? El Espíritu de Dios. Las aguas, y correrán ríos de agua viva. Tener comunión con Dios en el Espíritu de Dios, leer la Escritura, obedecer, obediencia más que sacrificio, dice Dios siempre. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, porque estás obedeciendo al Todopoderoso, al que creó todo. No es religión. Deja la religión ya. Acércate a Dios, guarda sus mandamientos. Eso es permanecer en el amor de Dios. Y ve, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sí sabes lo que es un tamo que arrebata el viento? Acá en el desierto, donde yo vivo, en el paso que vamos de viaje, está el viento y se ven los tamos, se ven los arbustos, cuando son arrancados secos que no tienen vida, y son arrancados y el viento se los lleva. Eso es lo que está diciendo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Ves? No se levantarán los malos en el juicio. Siempre los malos, la paga del pecado es muerte. Siempre es muerte, hermano mío. Si tú no estás en los mandamientos de Dios, eres automáticamente malo. No me importa quién te creas. La palabra de Dios lo dice. Si tú te crees muy bueno y no guardas los mandamientos de Dios, eres malo. Jesús vino a morir santo y resucitó al tercer día. No se levantarán en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, en la congregación de la venida de Dios, en el reino venidero. No se van a levantar en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Ves? El camino de los justos, justicia. ¿Qué es la justicia? Los mandamientos de Dios. Mas la senda de los malos perecerá. Dios te da la vida y te da libre albedrío y te da a escoger. Ya Jesús hace 2000 años murió por ti. Él murió santo, puro, justo, limpio. Murió por todo el mundo, por ti y por mí. Está de ti si quieres obedecer su camino y seguir el camino angosto, o si tú te vas al camino ancho. El Salmo 1 te está diciendo todo en realidad lo que Dios quiere de ti. Está hablando de los malos, está hablando del bienaventurado, de los que meditan en la ley de Dios de día y de noche. No dejes que nadie te engañe. Empieza a vivir hoy, no en 2023. Pueden venir guerras, pueden venir cosas. Tú no tienes que estar esperanzado que el 2023 sea bueno. No, sé tú bueno, cambia tú. ¿Qué haces tú? No podemos cambiar por sí mismos, necesitamos ayuda. Acércate a Dios, acércate a Dios, acércate a Dios. No es religión. Lee su palabra, guarda sus mandamientos. Eso es permanecer en el amor de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y que Él te prospere en todo lo que hagas. Que Él te prospere en todo lo que hagas. Pero empieza a meditar en su ley y
tropieza, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No dejes que nadie te engañe. Lo que Pablo habla de la maldición de la ley es la ley que venía y apedrea y crucifica, no la ley de Dios, los 10 mandamientos. Dios te bendiga. Y mira, Pablo, para que veas, te voy a dar un escrito, ya lo di, en 1 Corintios, Pablo, para que veas que no está hablando de los 10 mandamientos, como todo mundo cree. 1 Corintios 7, del 17 al 19 dice la escritura: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esto ordena Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, ordena a todas las iglesias. Fue llamado a algunos cierto circunciso, que es de circunciso. Fue llamado a algunos circunciso, no circuncise. La circuncisión nada es, que por cierto, esa circuncisión ya, ese pacto ya no. Los mandamientos de Dios es el nuevo pacto, que sus leyes las escribe en su corazón, ¿verdad? Ya lo leímos. Siendo circunciso, no circuncide. El 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Escudriña la palabra de Dios, no dejes que nadie te engañe. Pablo a los Corintios está dando una orden, y la mayoría de las iglesias no está guardando, la mayoría está guardando los mandamientos de Dios. Dios te bendiga. Escudriña la palabra, escudriñala, no dejes que nadie te engañe. Dios promete, lo dice la Escritura, que todo lo que haces prosperarás si obedeces al Eterno. Dios te bendiga.